Hola, hoy vamos a simular un voltamperograma cíclico. Vamos a encontrar los parámetros que debemos colocar en Excel a partir de las ecuaciones. Entonces vamos a imaginar un sistema en el cual tenemos una especie oxidada y la vamos a reducir. Para ello vamos a polarizar un electrodo de trabajo, inyectando electrones para que la reacción se dé. Tenemos que tener en cuenta la geometría del electrodo con el cual queremos trabajar o para cuál se nos facilite más para resolver las ecuaciones. Tenemos un microelectrodo y vemos que la difusión radial es importante en este tipo de electrodos, mientras que en un electrodo macro la difusión planar es más importante. Entonces vamos a trabajar con este para resolver las ecuaciones que aparezcan. Entonces partimos de que tenemos la especie oxidada más un número de electrones para producir la especie reducida. Vamos a trabajar con la ecuación general del cambio de la concentración en función del tiempo, que tiene pues difusión, convección, migración y reacciones químicas. Vamos a ir eliminando estos términos y vamos a empezar por reacciones químicas heterogéneas. En el sistema en que estamos planteando, en el seno de la solución no hay reacciones químicas, entonces este término se va a eliminar. La migración, vamos a suponer que estamos trabajando con un electrolito altamente concentrado. Esto va a hacer que la doble capa eléctrica se compacte y por lo tanto esta migración va a ser despreciable. Y también el término se va a eliminar. En el caso de la convección vamos a imaginar que la solución está quieta, no hay ningún tipo de agitación y también vamos a eliminar ese término de convección y únicamente nos vamos a quedar con difusión. Entonces el cambio de la concentración va a ser igual a esta expresión, la divergencia de la concentración va a ser igual al coeficiente de difusión por la segunda derivada del cambio de la concentración con respecto a la longitud al cuadrado. Entonces para resolver este tipo de ecuaciones diferenciales tenemos que colocar las condiciones de frontera para posición y tiempo. Entonces la primera condición de frontera es cuando estamos en el tiempo cero. En este tiempo no tenemos ningún tipo de reacción, no hemos polarizado el electrodo, entonces lo que vamos a tener es la concentración analítica. Luego, la siguiente condición de frontera es cuando nos encontramos lejos del electrodo, lejos de la superficie del electrodo, es decir, en x infinito para cualquier tiempo. Recordemos que la reacción sucede sobre la superficie del electrodo, entonces lejos de ella vamos a tener la condición y la concentración analítica. La tercera condición de frontera tiene que ver con la cinética de la reacción sobre la superficie del electrodo en cualquier tiempo. Esto está pues definido por esta expresión que viene de la ecuación de Butler-Bormer, donde ya se dedujo. Entonces, seguimos. Bien, entonces a partir de la condición de frontera número 2 tenemos esta expresión. Recordemos que la especie reducida se va a ir dando a medida que a medida que la concentración analítica va disminuyendo. Eso es lo que quiere decir esta expresión y la vamos a sustituir aquí en esta concentración de la especie reducida. Esto nos va a dar paso a esta nueva expresión, la cual vamos a dividir en la concentración analítica y posteriormente vamos a simplificar todo y lo vamos a dividir vamos a simplificar y sustituir por esta expresión por F sub 0. ¿Por qué por F sub 0? Porque aquí tenemos la concentración de la especie oxidada en la superficie del electrodo, es decir, en x igual a 0 y por eso vamos a cambiarla por F sub 0. Luego de hacer las simplificaciones y sustituciones nos vamos a quedar con esta ecuación, que es más fácil de trabajar por así decirlo. Sin embargo, esta ecuación no tiene una solución analítica y no es fácil de resolver, entonces debemos aplicar métodos numéricos y en este caso vamos a utilizar el método de diferencias finitas. Bien, para utilizar el método numérico vamos a trazar un mallado con vectores y con vectores j. Aquí en la posición x igual a 0 tenemos la concentración analítica. Entonces, los vectores j nos van a representar el delta de tiempo, mientras que los vectores y van a representar la posición. Es decir, que si tenemos una caja C y J, el tiempo va a estar dado por el delta de t que escogimos por el vector j, mientras que la posición va a estar dada por el delta x que escogimos por la posición y. Esto lo hacemos con el fin de ver cómo evoluciona la concentración en función del tiempo para cajas siguientes o posteriores. Entonces debemos aproximar el cambio de la concentración en función del tiempo. Para ello vamos a tomar la caja que debemos predecir, entonces es la caja CI, J más 1,
que es esta, y le vamos a restar la caja anterior, la caja C y J, y la vamos a dividir sobre el delta de t. Debemos hacer lo mismo análogamente para aproximar la segunda derivada de la concentración con respecto a la posición, pero esta pues la tenemos que hacer con los vectores y, que son los que tienen la componente posición. Entonces para ello vamos a tomar la caja CI más 1, J, que es esta, le vamos a restar la caja CI, J, y la vamos a dividir por el delta de X. A esta expresión le vamos a restar la caja central, es decir, la caja CIJ, menos la caja CI menos 1, J, y la vamos a dividir por el delta de X. Para sacar la segunda derivada, lo que tenemos que hacer es dividir nuevamente en delta de X, y así ya tenemos la aproximación. Entonces recordemos cómo era la igualdad que teníamos al inicio. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es igualar las dos expresiones. El dCdt igual a la segunda, al coeficiente de difusión por la segunda derivada de la concentración en función de la distancia. Aquí lo que tenemos que hacer es despejar la caja que queríamos encontrar o predecir, y vemos que acá tenemos una expresión que va a corresponder al coeficiente de difusión adimensional, puesto que el coeficiente de difusión está en metros cuadrados sobre segundo, por el delta t que está en segundos, se cancelan los segundos, sobre el delta x al cuadrado, que tiene unidades de longitud al cuadrado, entonces se cancelaría todo y quedaría adimensional. Entonces esta nueva expresión la vamos a cambiar por facilidad por una letra f, y esta es la que vamos a usar en el Excel para predecir y utilizar en los contadores que allí vamos a poner, y ver cómo evoluciona la concentración en función del tiempo. Ok, entonces retomamos la ecuación que habíamos dejado en standby, y vamos a hacer una aproximación de la parte izquierda. Entonces esta parte podemos decir que es aproximadamente la concentración de la cajita siguiente menos la concentración inicial sobre delta x, y vamos a coger la concentración analítica y la vamos a dividir las expresiones. Entonces esto podemos decir que la concentración de la especie oxidada 1 es F1 menos la concentración oxidada en x igual a 0 sobre la concentración analítica, recordemos que era F0, es decir, entonces la concentración de la especie oxidada de la caja siguiente menos la concentración oxidada de la caja anterior sobre delta x. Aquí lo siguiente que tenemos que hacer es dividir, o sea, pasar a dividir el coeficiente de difusión y a multiplicar el delta de x, es decir, despejar f sub 1 menos f sub 0, y tenemos esta expresión. Entonces aquí también vamos a tener el coeficiente de transferencia de carga, que va a ser toda esta expresión, y es adimensional, puesto que el coeficiente de transferencia está en metros sobre segundo, por el delta x está en metros, y el coeficiente de difusión está en metros sobre segundo cuadrado. Entonces vamos a obtener esta expresión. Listo, entonces con esta expresión recordemos que la constante forward es igual a la constante de transferencia de carga por el exponencial de menos alfa n f sobre potencial sobre rt, y la constante backward lo único que cambia es que tenemos un 1 menos alfa. Entonces vamos a colocar estas expresiones donde aparezca el coeficiente de transferencia de carga por la exponencial, para obtener esta expresión, despejando el f sub 0 y aplicando todo el álgebra. Esta expresión la vamos a usar en Excel también para desarrollar los contadores y ver cómo se puede graficar el voltamperograma cíclico. Bien, entonces acá tenemos Bien, entonces aquí tenemos todos los parámetros que encontramos para colocar en el Excel haciendo uso del método de diferencias finitas. Entonces tenemos el KB, que depende del sobrepotencial, tenemos el KF, que también depende del sobrepotencial. Entonces acá tenemos la fórmula y vemos todo lo que tiene. Entonces tiene la constante de transferencia de carga dimensional, tiene F, que en este caso F representa N constante de Faraday sobre RT, el sobrepotencial lo tenemos en este lado. Igual para el KB, que está definido de manera análoga. El alfa depende de la superficie de energía potencial. Si es 0,5 vamos a decir que es simétrico. También tenemos los contadores. En este caso tenemos una línea de unos, que es el contador
por el cual iniciamos, y aquí pues ya vamos a tener el F sub 0, el F sub 0 pues que involucra las cajas, involucra el KB, involucra el KF, y entonces la vamos a arrastrar hacia abajo, esta fórmula, hacia abajo, la arrastramos hacia abajo, entonces como vemos todos tienen la misma fórmula, y ya para predecir la caja siguiente vamos a utilizar la expresión que encontramos del método numérico. Entonces vemos la cajita siguiente como tiene la misma, involucra las mismas cajas, el coeficiente de difusión adimensional, las cajas siguientes, las cajas anteriores y demás términos que involucran la expresión. Bien, aquí tenemos ya el voltamperograma cíclico graficado, entonces graficamos corriente versus voltaje. Entonces vemos un aumento de la corriente debido a que la especie oxidada se empieza a reducir a una mayor velocidad de lo que la especie reducida se oxida en la superficie del electrodo. Entonces vamos a analizar las influencias de los parámetros n, alfa y constante de transferencia de carga. Entonces el primer parámetro que vamos a analizar sería el de la transferencia de electrones. Este tiene efecto en la separación de los picos, por ejemplo acá vemos 0,3 y acá vemos, bueno, en x 0,05 y acá en x 0,06, entonces si la aumentamos vemos que los picos se van a juntar más, y si la hacemos más pequeña pues se van a alejar, y esto pues es debido a que la n, la transferencia de electrones está metido entre las constantes de formación y la constante de backward y la constante forward. También vamos a ver cómo es la influencia de la constante de transferencia de carga. Esta nos va a indicar si la reacción es reversible o no lo es. Entonces una constante de transferencia de carga grande, como vemos, no deforma el voltamperograma cíclico. Aún si lo aumentamos más pues no se ve, digamos, mucho el cambio. Esto nos indica que la reacción es reversible, y pues también nos indica que sobre la superficie del electrodo se está cumpliendo la ecuación de Nernst, es decir que ahí se está cumpliendo la condición de frontera 3, la que mencioné, que era la condición de frontera de la cinética de la reacción. Por el contrario, si disminuimos la constante de transferencia de carga, entonces se nos va a deformar el voltamperograma cíclico, y esto indicaría que la reacción no es reversible. Entonces miremos qué pasa si la hacemos más pequeña. Entonces vemos que ya los picos se pierde la simetría del voltamperograma, los picos también se ensanchan, pierden altura y se separan. Entonces esa es la influencia de la constante de transferencia de carga. Entonces volvamos a dejar como estaba en 1 para tener el voltamperograma normal y ver cuál es la influencia del alfa. Entonces el parámetro alfa tiene que ver con la simetría de los picos del voltamperograma. Entonces así lo teníamos originalmente. Cuando el parámetro alfa es mayor que 0,5, entonces se va a favorecer la reacción en la cual la reacción de reducción. Vemos que el pico se hace más grande en esta zona, mientras que, bueno, aumentemos otro poco, 0,7. Exacto, entonces acá bueno, tenemos en corriente 0,43, disminuyámoslo un poquito, 0,6, acá lo tenemos en 0,4, entonces esa es la influencia del alfa por encima de 0,5. Y por debajo de 0,5 lo que se va a favorecer es la reacción de oxidación, es decir, el pico anoico va a ser más pronunciado hacia abajo. Entonces acá tenemos 0,27 en corriente, y vamos a ver qué pasa si lo volvemos más pequeño, 0,30. Entonces sí aumentó el pico y se favorece más la reacción de oxidación. Entonces esos serían como la influencia de variar los parámetros del voltamperograma cíclico. Bueno, muchas gracias.